Ser consciente es amar, ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Hoy el hubiera sí existe. Sí. Pues Vamos a ver. no sé, a ver, Vamos di. a ver. A ver, di. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El hubiera. ¿Qué es el hubiera? ¿Cuántas historias maravillosas han terminado con si yo hubiera? ¿Cuántas historias maravillosas han empezado con si yo hubiera? ¿Cuántas veces has dicho hubiera? Hoy, solamente. El hubiera es una de esas cosas que damos por sentadas porque yo ahorita les digo, el hubiera existe y ustedes saben de qué estoy hablando. No estamos hablando así de, pues, tlacuacholche, chincuchancha. Estamos hablando de hubiera y ustedes dicen, el hubiera. ¿Saben de qué estamos hablando? A ver, pregunta. No los veo, pero está bien, no los necesito ver. ¿Cuántos de aquí creen que el hubiera sí existe? Levanten la mano. Qué poquitos, qué poco creídos son. ¿Quién opina que el hubiera no existe? Muy bien. Híjole. ¿Cómo lo voy a hacer para convencerlos? Espero no apretar mal un botón de estos. El hubiera está ligado a nuestra imaginación. Parte de nuestra imaginación. No es difícil llegar a esa conclusión porque el hubiera es estos escenarios que construimos cuando nos pasa algo y en algún momento pensamos, si yo hubiera, e imaginamos cosas. El hubiera es parte de nuestra imaginación, es parte de las fantasías que tenemos. Déjenme ver si esto funciona. Sí. Pero para entender un poco de dónde viene esta imaginación hay que hablar primero del creador, de los grandes creadores de nuestra imaginación. ¿Y por qué hoy estamos y planteamos la idea o la hipótesis de que yo hubiera? Nuestros ancestros, imagínense esta imagen. Un hombre en las cavernas hace 300,000 años, con 2 niños, y el hombre de las cavernas les dice, la última vez que yo cacé un mamut, salí a pelear con el mamut. Y entonces le enterré ¿qué habrá en ese momento? Daga, mi lanza. Y el mamut murió. Y este señor que está contando esta historia nota que los 2 niños pues no le están poniendo tanta atención. Y entonces se le ocurre, pero no era solo un mamut, les dice, eran 3. Y los niños hacen ¡ah! Y él acaba de crear la imaginación. Un escenario que no existía, pero que capta la imaginación del otro. Y entonces, mientras yo le enterraba una lanza al mamut, otro me atacó. Y entonces yo lo pateé. Y entonces él me pateó y yo salí volando. Y cuando salí volando caí encima del tercer mamut y también le enterré mi lanza. Y al otro lo mordí y los niños ¡ah! Y él claramente está imaginando e inventando cosas. Pero estas cosas captan la imaginación del otro. La imaginación fue creada por nuestros ancestros para poder predecir lo que va a ocurrir. Nuestro cerebro no evolucionó para ser más inteligentes, nuestro cerebro evolucionó para plantearnos escenarios de lo que ocurrió y decir, bueno, si esto ocurrió es muy probable que esto ocurra. Y entonces tenemos un cerebro grandísimo, mucho más grande que, en comparación con el cuerpo, mucho más grande que el resto de los animales. Somos muy poco aerodinámicos, digamos. Un cuello bastante débil,
que sigue una cabezota grandota y un cerebrote. Y este cerebrote evolucionó para poder plantearnos y poder imaginar escenarios futuros. Lo que va a ocurrir. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si eso no ocurre? ¿A ti te ha pasado? Vas camino a algún lugar y dices, ahorita que llegue le voy a decir, porque esta es la última vez, pero nunca más me vuelve a pasar. Y vas en el camino pensando, claro, y él me va a decir, y yo le voy a decir, y entonces ella va a hacer, y yo voy a hacer. Y llegas y trae un ramo de rosas y ya no le dijiste nada. Ya no pasó todo lo que te construiste aquí. Entonces también nuestra imaginación, lo que pasó es que derivó de imaginar lo que va a ocurrir o lo que está por ocurrir, a imaginar lo que no va a ocurrir y a imaginar lo que nunca ocurrió. Porque nunca ocurrió esa pelea que tuviste en tu cabeza. Pero en tu cabeza ya está. ¿Ah? Eso. De ahí viene la imaginación. Ahora imagínense, les cuento otro ejemplo. Les voy a contar la vez que yo le llegué o me hice novio de mi primera novia. Estaba yo chiquito, tenía 12, 13 años. Y entonces me subí a un caballo blanco y lo monté. Trac, 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 trac. No sé si así se montan, pero me imagino. Trac, trac. Y llegué a su castillo, que es un castillo grandísimo, precioso. Me puse en el balcón, blandí mi espada, porque tenía una espada, no sé por qué, pero me encanta la idea. Y le dije, oh, amada mía, porque así hablo cuando estoy queriendo ligarme a una niña. Oh, amada mía, te entrego mi corazón. Y ella, que estaba en el balcón, porque ella estaba en el balcón obviamente, me dijo, oh, Ángel, claro que sí. Y me aventó un pañuelo. No sé por qué, pero eso pasa en las películas, pero entonces me imagino que eso es amor. Yo lo recibí y le dije, huyamos juntos. Y ella dijo, bueno, está bien. Y entonces se bajó de su balcón, todavía no he pensado cómo. La sábana, muy buena. Colgaron unas sábanas que hicimos nudo, la colgó y bajó de su balcón, se trepó a mi corcel blanco y huimos. Y fuimos felices por siempre. La verdad es que a mi primera novia le llegué porque un amigo me dijo, pues llégale ella. Y entonces yo llegué, oye, ¿quieres ser mi novia? Bueno. Y yo salí corriendo. ¡Ah! Pero la historia del caballo es mucho más interesante. Bueno, no sé si los tenía yo muy interesados en mi historia, la del corcel y del caballo, porque a mí se me hace muy preciosa. Tengo muchas más. Pero la imaginación nos ayuda a crear estas historias épicas. ¿Algunos de ustedes todavía creen que no son capaces de crear historias épicas? Sí, sí eres capaz. Cuando eras adolescente, le contaste historias épicas a tus papás. Es que, ¿qué crees? Le decías. Se nos ponchó la llanta. Y entonces nos tuvimos que bajar todos y llegó la policía y no nos dejaban venir. Por eso llegué a las 6 de la mañana. Es una historia épica. Preciosa. Las historias, la imaginación nos permite contar historias que son entretenidas, que tienen sentido. Ya pateé algo. Que tienen sentido. Porque también de eso se aprovechan las grandes fantasías. Todos los que estamos aquí alguna vez hemos ido al cine a ver una película. ¿Te acuerdas? Y una película casi nunca cuenta historias reales. ¿Te acuerdas que viste, no sé, Avatar? O viste el Joker. O no en el cine, pero viste María la del Barrio. Es una historia que no tiene sentido. Una historia muy parecida a la mía. Yo, mi corcel, el castillo.
Y aquí pues es una mujer pobre que llega a un gran príncipe y la rescata de la pobreza y la convierte en su esposa y luego pierde el sentido. Una cosa espantosa. Y sin embargo la viste completa. Lo sé, no mientas. Te veo la cara de culpa. ¿Por qué? Porque es muy entretenida la imaginación. Nos gusta. Porque le da sentido a la vida. El hubiera es una fantasía que le da sentido, nos da control y seguridad. Porque si yo te cuento mi historia, lo que pasó, lo que me ha pasado, hay cosas que no tienen sentido. No sé por qué, pero el tráfico de allá afuera no tenía sentido. Oh, sí, obvio, por la carrera, pero el del martes pasado, que mi jefe me corriera, no tenía sentido. Que las personas a nuestro alrededor se mueran, no tiene sentido. Pero el hubiera sí lo tiene. Cuando nos contamos una fantasía así, es porque nos da sentido, le da un sentido a la historia. Nos pone de protagonistas. Cada vez que tú te has contado un si yo hubiera, esa historia paralela establece una hipótesis de lo que hubiera sido. Y entonces lo que pasó fue esto, pero si yo le hubiera dicho, si me hubiera dicho, si hubiera pasado, si hubiera sido, si hubiera aprovechado, si lo hubiera abrazado, esa historia tiene sentido, nos da sensación de control. Por eso nos gusta contarlas, porque además es muy entretenida. Y nos da seguridad. Lo malo es que nos da seguridad en un mundo paralelo. Aquí está la realidad, lo que pasó, pero en mi yo hubiera pasaron otras cosas y aquí sí tuve el control y aquí sí pude hacer algo. Aquí sí le respondí y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? No voy a permitir esto. Aquí sí aproveché la prepa. Aquí le dije a mi amigo en el hubiera, no, yo no tomo, gracias. Y vi al horizonte, porque en el hubiera siempre veo al horizonte. En el hubiera la historia tiene sentido, en la realidad a veces no. Y eso a veces nos colapsa. Porque la mayoría de las veces el hubiera surge, porque algo está temblando aquí ya vi. A veces el hubiera surge de la imagen que creamos con una expectativa. Vas a algún lugar y dices, me gustaría que pasara esto, me gustaría que pasara aquello. Eso a veces nos confundimos y lo convertimos en un deber. Llegamos y decimos, a ver, voy a ir con mi novio, voy a ir con mi esposa, voy a ir con mis amigos. Y entonces tiene que pasar esto. Y lo convierto en un debería. Pero la realidad, que le importa muy poco la imagen o la expectativa que tú tienes, de pronto hace que ocurran otras cosas. Y entonces el camino que seguimos es, creamos una expectativa, esa expectativa la convertimos en una obligación de la vida. Y como no ocurrió, la hipótesis que, pues es que, no, pues si yo hubiera, si le hubiera dicho, si nos hubiéramos ido, si nos hubiéramos quedado, si hubiéramos sabido, si hubiera logrado. Esa hipótesis nos desarma ante la realidad. Porque entonces el hubiera se vuelve hijo del debería. Como algo debe pasar de cierta manera, si no ocurre, entonces una vez que se fue al pasado, lo cargo con imágenes de hubiera. Yo hubiera sido mejor,
hubiera hecho, hubiera logrado. Pero no siempre lo logro. Entonces, cuando estaba preparando esta plática, me di cuenta que había 3 tipos de hubieras. El hubiera debería. ¿Qué es este hubiera de, ay, le hubiera dicho, hubiera hecho, hubiera aprovechado? Hay un deber ahí, como si hay una obligación. Ese es el primer hubiera, que tiene que ver con lo que creo que debió pasar, con lo que supongo que debió pasar. Hay un segundo que es el hubiera catastrofista, que es encantador, porque es algo que no pasó, pero pudo haber pasado. Tú lo has dicho. ¿Y qué tal si hubiera llovido, Ángel? Pero no llovió. ¿Pero qué tal? No, hombre, imagínate que hubiera temblado. Pero no tembló, ¿pero qué tal? Es catastrofista. Estaba discutiendo con una persona si se decía catastrófico o catastrofista. Descubrimos que sí puede decir catastrofista. Pero es que además, es que la catástrofe no ocurrió, pero hubiera ocurrido. Y eso es probable. Esto nos dispara la ansiedad locamente. Y el hubiera consejero. Ya te veo a ti, no me lo niegues. Haciendo hubieras consejeros. El hubiera consejero es este de, pues lo hubieras dicho. ¿No? Pues te hubieras ido. ¿No? Con la mejor intención, con un amor precioso, me acerco a mi hijo y le digo, pues le hubieras dicho. ¿Y ahora qué hace mi hijo? Me acerco a mi pareja y, pues te hubieras ido, pues hubieras llegado. ¿Con qué te quedas? Entonces, ahora hay un problema. No llegué y soy un baboso por no llegar. Ya tengo 2. Gracias por tu consejo precioso. ¿Cuántos consejos tuyos con la mejor intención han empezado con un si yo hubiera? Digo, si tú hubieras. Ay, te hubieras esperado tú. Pero no lo hice. Y ahora estoy mal por no hacerlo, además. Me quedo con esa hipótesis, con esa imposibilidad. Precioso. Los 3 son preciosos porque nos disparan. ¿Cómo hacer para no quedar atrapado en el hubiera? Tenemos muchas historias que nos contamos como si hubiera. Algunos de ustedes, lo sé porque de ahí surgió la plática, algunos de ustedes viven en el hubiera. Esto fue lo que pasó, pero yo hubiera. Si yo hubiera. Y entonces llenamos la historia de arrepentimientos. ¿Cómo le hago para no quedar atrapado en el hubiera? ¿Por qué hay un problema con quedar atrapado con el hubiera? Porque nos quita recursos. Tenemos la fantasía de que si imagino lo que yo hubiera, entonces voy a poder hacer algo. Claro, hay un anhelo genuino. Pero el problema es que me quedo atrapado en el hubiera. Y entonces suelto lo que puedo hacer ahora. Si yo lo hubiera abrazado, si yo le hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera descansado, si hubiera trabajado. Todas esas cosas están en el pasado. Y no se pueden modificar. ¿Cómo le hago para no quedar atrapado en el hubiera? Pues la primera gran opción es volver al pasado. Si tienes una máquina para volver al pasado, márcame y nos vamos juntos. Si no tienes una máquina, que creo que no tienes, porque estoy seguro que no, entonces hay que idear otras cosas. Porque la fantasía de volver al pasado es una fantasía muy poderosa porque es muy entretenida. Nos contamos historias y le damos sentido y soy el protagonista. Pero no se puede. Y entonces me quedo atrapado y sostenido y detenido ahí, ¿no? Y entonces te voy a decir 4 cosas que te pueden ayudar. No te quedes atrapado en el hubiera. 1, no te aferres a las expectativas. Las expectativas es importante que las crees en tu cabeza. Quiero que pase esto. El problema es que nos aferramos. Y si eso no pasó, entonces, ¡ay! Hubiera dicho, hubiera hecho, hubiera pasado. No te aferres a las expectativas, créalas y cuando pasen o cuando pase cualquier otra cosa, déjalas ir. Eso es 1. 2,
Permite que las cosas ocurran como son. Eso es muy obvio. Pero de verdad a veces tenemos la sensación de que controlo todo lo que va a pasar. Controlo lo que el otro va a pensar, lo que el otro me va a decir. Controlo la relación. Deja que las cosas pasen, como van a pasar. Hacemos este congreso y entonces generamos una expectativa. Pero ya que estamos aquí, lo que tenemos que hacer, lo que yo tengo que hacer es dejar que la cosa pase como tiene que pasar. Yo esperaba tener un micrófono de solapa, esperaba tener una pantalla aquí, esperaba volverme famoso o algo así. Puedo tomar esa expectativa, pero a veces, si no la suelto, no dejo que la cosa pase como tiene que pasar, como de todas maneras iba a pasar. 3. Atrévete a aceptar o a sentir, dice Bert Hellinger, el pasado. Aceptar o a sentir el pasado nos va a ayudar. Voltear a ver a mi pasado y decir, esto que hice fue lo que pude hacer en ese momento. Es lo que había en ese momento. Es lo que me tocó. Hacer este acto de reconciliación contigo mismo es un acto que, lo estoy diciendo muy fácil, pero es un acto que nos lleva tiempo, pero inténtalo. Inténtalo. Por último, el 4, atrévete, inténtalo. No te quedes con nuevos hubieras. No construyas nuevos hubieras cada día. ¿Con cuántos hubieras te quedas todos los días? Ay, le quiero decir, no, pero ¿qué va a decir? Estás disparando un nuevo hubiera. Ay, claro, voy a saludar. No, mejor no. Y dispara un nuevo hubiera. Hago esa conferencia. Ay, no, qué pena. Y dispara un nuevo hubiera. No construyas hubieras. Atrévete. Inténtalo. Te va a salir muy mal. Eso es clarísimo. Está bien. Entonces, bueno, no te llenes de culpas, porque además el hubiera se termina convirtiendo en reproche, en culpa, en arrepentimiento y muchas veces en miedo. Y lo que tenemos que hacer es llevarlo a la aceptación, el agradecimiento y la responsabilidad. Yo me hago responsable de lo que me pasa. Acepto lo que me pasó, agradezco lo que me pasó y me hago responsable. Y eso a veces es lo que más nos duele. No quiero hacerme responsable. Hace unos días tuiteé buscando qué significa hubiera. Hubiera es el pretérito imperfecto del subjuntivo de haber. Yo no sé, ustedes no tengo idea qué significa eso. Entonces creé mi propia, ya me voy, espérame, no me presiones. Creé mi propia definición. No, tampoco me presionen allá. Ya me voy. Significado. Y entonces en Twitter publiqué esto. El hubiera es el pasado pendejativo del verbo debería. Me encantó. El hubiera sí existe porque es esto. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar